Con respecto a Noé, como un modelo de una vida vencedora que se lleva conforme a la línea de la vida, hemos visto ya que él era un heraldo de la justicia, quien proclamaba justicia a su generación a medida que él hacía la obra de Dios en aquella era. También él era un heredero de justicia, y el hecho que él fuera un heraldo y un heredero son modelos, es modelo para nosotros en la economía neotestamentaria, quienes tenemos a Cristo, quien es nuestra justicia ante Dios, la justicia objetiva ante Dios, y la justicia subjetiva, quien como Espíritu vive en nosotros y que resplandece a partir de nosotros para hacer nuestras justicias, las acciones justas a medida que vivimos día tras día. También vimos la semana pasada de forma maravillosa con respecto al arca y su significado en particular con relación al ministerio de la era. Ahora volvemos nuestra atención al tiempo después del diluvio, al Noé que vemos después del diluvio. Y veremos en esta semana y buscamos al Señor con respecto a la semana entrante, una vida en resurrección. Primero, una vida en resurrección, lo cual produce la vida de iglesia. Con Noé y su familia vemos una semilla, y con nosotros vemos que esta es la realidad, algo práctico. Y la semana entrante probablemente veremos como título una vida en resurrección, lo cual introduce el reino de Dios. Así que el mensaje de esta noche es muy simple en cuanto a su título. Una vida en resurrección, una semilla de la vida de iglesia. Y al principio quisiera presentarles 3 palabras claves que nos ayudarán a enfocarnos, a centrarnos para ver los asuntos intrínsecos. La primera palabra es bautismo. El arca, que contenía a 8 personas, la cual pasó por las aguas de la muerte, es, conforme a 1 de Pedro 3, es un tipo del bautismo. El arca tipifica a Cristo, y Cristo, como veremos, es un Cristo de resurrección, y como tal, Él pasa por la muerte, y sale de ella, sale de la muerte en resurrección. Y la familia de Noé, al estar en Cristo como arca y al pasar por la muerte, es un tipo o figura del bautismo. Con respecto al bautismo está el aspecto de la muerte, es el aspecto que da fin, que pone fin, y también está el aspecto de la resurrección. Debemos darnos cuenta de que Noé estaba en una corrupta, ilegal, concupiscente, demoníaca generación. Y el juicio que vino por el agua no solamente destruyó esa generación, sino que también salvó a Noé y a su familia. El agua le sacó de esa era maligna y le introdujo en otra era, en resurrección. Así que el arca, la cual pasa por el agua, es un tipo del hecho de que somos bautizados en Cristo, que somos bautizados en su muerte, y que después salimos de ahí orgánicamente uno con Cristo en resurrección. Ahora bien, la resurrección es la segunda palabra clave.
es debido a que Cristo es un Cristo quien es resurrección y un Cristo de resurrección, que Él no puede ser derrotado por la muerte. Él entra en la muerte, Él pasa por la muerte y Él emerge o sale de la muerte. La muerte no puede retener a Cristo, quien es la vida de resurrección. Así que el arca representa a Cristo en resurrección, quien pasa por la muerte y quien nos introduce a una esfera de resurrección y novedad de vida. Así que primero debemos experimentar el bautismo, en el cual testificamos que no somos parte de esta generación. Seremos salvos no solamente del juicio de Dios, no solamente de la eterna perdición, sino que seremos salvos también del mundo y también salvos de la generación en la cual vivimos. Nuestros hijos, los jóvenes, deben de criarse siendo salvos de esta generación corrupta y perversa, y que verdaderamente conozcan la realidad del bautismo, el cual los saca de una esfera y los introduce en otra. Y el elemento vigorizante del bautismo es el Cristo de la resurrección. Estamos en el Cristo de la resurrección y somos introducidos por el Cristo de la resurrección a una esfera de resurrección para vivir una vida en resurrección, y aquí tenemos la iglesia, nuestro tercer vocablo o palabra clave: bautismo, resurrección e iglesia. A fin de llevar la vida de iglesia, debemos ser personas bautizadas, no solamente en evento o como un evento, sino más bien que llevamos una vida de bautismo. Y también debemos ser personas resucitadas que viven en una esfera de la resurrección. Y es aquí, y solamente aquí, que podemos llevar la vida de iglesia. Así que este es el enfoque central del mensaje, o por decirlo así, el mensaje en breve. Los primeros dos puntos romanos del bosquejo giran en torno a Noé y su familia y el arca y la vida que llevaron en esa nueva era como tipología. Debemos ver estos puntos, debemos ser impresionados con estos puntos y debemos ver el retrato que nos pinta estos puntos. Pero debemos dar la mayor parte de nuestro tiempo al punto romano número 3, el cual habla sobre los creyentes, quienes son bautizados en Cristo, quienes andan en novedad de vida y llevan la vida de iglesia en la vida de resurrección de Cristo, con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. Así que no queremos perdernos en la tipología o distraídos por los primeros dos puntos. Así como tengan tiempo y la dirección del Señor, pueden repasar a los puntos Romanos 1 y 2 con el texto de la Biblia y también las notas y el estudio vida. Punto 1. El arca de Noé pasó por las aguas de la muerte y después descansó sobre los montes de Ararat. Esto tipifica a Cristo en su resurrección, quien pasó por la muerte y salió de ella al resucitar. Este es nuestro Cristo. Debemos saber quién es Cristo y debemos saber
¿dónde está Cristo? ¿Quién es Él? Él es la resurrección. ¿Dónde está Él? Él está en resurrección. Cuando nosotros estamos en Él, en términos de nuestra experiencia, y enemigo, te recordamos de esto esta noche. Cuando estamos en Él, quien es la resurrección y quien pasó por la muerte y resucitó de la muerte, cuando estamos en Él, enemigo, tú no puedes derrotarnos. Tal vez nos sepultarás por un día, nos podrás sumergir por una hora, pero nosotros nos levantaremos nuevamente, porque estamos en el Cristo de resurrección. Así que el arca es un tipo de Cristo. Ya hemos establecido esto. Ahora debemos avanzar para ver que el arca es un tipo de Cristo quien pasa por la muerte y sale de ella al resucitar. Este es el curso de nuestra vida cristiana. Este será un ciclo de nuestra vida cristiana: entrar en muerte, pasar por la muerte y salir de la muerte en resurrección. Puesto que el arca tipifica a Cristo, el hecho de que el arca hubiese pasado por el agua y saliese de ella representa a Cristo en su resurrección. Las aguas de la muerte cubrieron la tierra, el arca pasó por ellas, por encima de ellas, el arca pasó y salió de allí. ¿Y donde acabó el arca? No sepultada o sumergida bajo el agua, sino más bien descansando en los montes de la resurrección. Ve, debido a que Cristo es la resurrección y es de resurrección, únicamente Él podía entrar en la muerte y salir de ella en resurrección. En Juan 11:25, el Señor le dijo a una hermana que estaba en su opinión, pero solo temporalmente. Bueno, ella sí, verdaderamente estaba en su opinión, opinionada, pero era solo temporal, así que no se dé por vencido. Y su hermano, a quien el Señor amaba, estaba enfermo ya para muerte, y el Señor no hizo nada para prever que él muriera. Y cuando él llegó, cuando Jesús llegó allí, él recibió una montaña de opiniones. Le decían: si tú hubieras estado aquí, si tú hubieras llegado aquí a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. El Señor dijo: tu hermano se levantará de nuevo, vivirá de nuevo. María dijo: sí, Marta dijo: sí, yo sé que él vivirá de nuevo. A Marta, y le dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que vive y cree en mí nunca morirá. Y si alguien muere, él vivirá. ¿Crees esto, Marta? Sí, yo creo que Cristo, yo creo en Cristo. Bueno, regresaremos a esto. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, pero con el tiempo el Señor se manifestará como la resurrección. En Hechos 2:24, cuando allí se están testificando los apóstoles del Cristo en resurrección, ellos dijeron que fueron sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que Cristo fuese retenido por ella. Y en Apocalipsis 1:18 el Señor dijo: yo soy el viviente, quien murió y ahora
Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este es el Cristo. Solamente Cristo, únicamente Cristo puede entrar en la muerte y salir de ella en resurrección. No sé. 8 personas estaban dentro del arca cuando ésta pasó por las aguas del diluvio y descansó sobre el monte. Así que estaban en el arca. Ellos no tenían que preocuparse acerca de mojarse, el arca les protegía. No tenían que preocuparse acerca de ser destruidos, ya que el arca les protegía. Ellos no tenían que idearse una manera de salir de esa situación, ya que el arca emergió. El arca estaba allí y estaban ellos en el arca disfrutando la paz. Así que todo aquello que el arca experimentó vino a ser también la experiencia de los que se hallaban dentro del arca. Muchos de nosotros estamos cometiendo un gran error con respecto a la experiencia. Estamos tratando de experimentar por nuestra propia cuenta. Así que buscamos experiencias, oramos por experiencias y decimos, Señor, quiero una hora pidiendo la experiencia de la resurrección, de la muerte, de la ascensión. Este es un gran error. Veremos por qué. El 2 dice, esto nos muestra que los creyentes, en virtud de estar en Cristo, fueron crucificados y resucitados juntamente con Él. Muy bien. Mi Nuevo Testamento representa a Cristo, el arca. Y este reloj representa a nosotros, los creyentes, los 8 de la familia de Noé, que en un punto específico, Dios les dijo, entren en el arca, les estoy poniendo en el arca, así que entren en el arca, simplemente permanezcan en el arca. Así que los 8 estaban allí en el arca. El arca estaba pasando por todas las experiencias. El arca fue el que entró en la muerte. El arca pasó por la muerte. El arca resucitó de la muerte. Y el arca entró en la ascensión. No trate usted por sí mismo de experimentar estas cosas fuera del arca. Pablo dijo, juntamente con Cristo hemos sido crucificados. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. Fuimos resucitados juntamente con Cristo. Que el Señor nos conceda a todos una visión de que todas las experiencias del creyente, del cristiano, están en Cristo, están en el arca. Cristo fue crucificado. ¿Dónde estábamos nosotros? Nosotros estábamos en Él. Ya sea que usted lo crea, ya sea que usted lo vea, y por la misericordia del Señor yo lo creo, yo lo veo. Todos nosotros fuimos crucificados al mismo momento que Cristo. Cuando Jesús murió, nosotros morimos allí también. Nuestro viejo hombre ya ha sido aniquilado. Hasta luego, viejo hombre. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados. Cuando Cristo fue resucitado, nosotros también resucitamos. Y cuando Cristo ascendió, cuando Él ascendió, nosotros también ascendimos. Todo está en Él. La historia de Cristo llega a ser nuestra experiencia. La vida de Cristo llega a ser nuestra autobiografía. 3. Debido a que nosotros estamos en Cristo, sus experiencias han llegado a ser nuestras. Si usted si usted duda de que esto usted no lo ha visto o no se golpea a sí mismo, simplemente dígale, Señor, muéstrame que yo estoy en Cristo. Concédeme esta visión, que yo estoy en el arca. Y debido a que estoy en Cristo, sus experiencias son mis
experiencias. D. En la resurrección, Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante con el fin de entrar en nosotros e impartirnos su vida de resurrección. Así que podemos ver el arca tipifica a Cristo en resurrección, que pasa por el agua. El hecho que pasó por el agua tipifica nuestro bautismo. Usted no fue simplemente inmerso en el agua, usted fue puesto en Cristo, inmerso en Cristo y en la muerte de Cristo. Este es un hecho. El bautismo es una realidad. Aquellos que le bautizaron a usted ejercitaron la fe. Hay una realidad detrás de la señal. Fuimos bautizados en Cristo, bautizados en la muerte de Cristo, y ahora somos uno con Él en la unión orgánica, y la historia de Cristo es nuestra experiencia. Punto Romanos 2. La vida que Noé y su familia llevaron después del diluvio representa la vida de iglesia en la resurrección de Cristo. Esto constituye una semilla de la vida de iglesia. Y el principio rector aquí es que la vida de iglesia se lleva a cabo en la resurrección de Cristo. Tal vez usted no se da cuenta y llegaremos a esto, pero creo que está bien tener un anticipo. La clave para entender, para ver el libro de Hechos es la resurrección. La iglesia es un ser, un ente en resurrección. La vida de iglesia es posible solamente en la vida de resurrección de Cristo. Nada natural acepta, el cuerpo no acepta nada natural. Hace poco oí acerca de un informe acerca de unas hermanas en una iglesia que estaban sirviendo de forma práctica con relación a una comida para unos hermanos, pero el servicio no fue muy placentero, no fue todo en orden, porque debido a un factor, y el factor era una hermana muy capaz, natural, que estaba ahí sirviendo. Una hermana muy capaz. Y no que las otras hermanas no eran tan capaces, pero en cuanto a la esfera natural no podían igualarse a esta hermana tan capaz. Así que, hermana natural muy capaz en la esfera natural, pues prefería hacerlo todo por ella misma. Ese servicio tal vez se pudo haber llevado a cabo en el salón de reunión de la iglesia. Tal vez fue llevado a cabo bajo la dirección de los ancianos de la iglesia. Tal vez fue para el beneficio de hermanos que sirven en la iglesia, pero ese servicio fue 100% fuera de la vida de iglesia. No tenía nada que ver con la iglesia, porque era natural. Y en especial cuando en la vida de iglesia entramos en la realidad de la iglesia, que es el cuerpo, entonces nos daremos cuenta de que hay una ley en el cuerpo que solo acepta lo que está en la vida de resurrección de Cristo. Esta es una lección que todos queremos aprender en nuestra vida ahora. No, usted no quiere aprenderla más tarde, aprenda ahora esa lección. La vida de iglesia existe solamente en la vida de resurrección. Ahora de regreso al bosquejo.
8 personas salieron del arca. Cristo resucitó en el primer día de la semana, o visto de otro modo, en el día después del sábado, que era el 8º día de la semana anterior. Por tanto, el número 8 significa resurrección. Así que esos 8, que nos tipifican a nosotros, la iglesia, todos fuimos resucitados. Ellos estaban en el arca de la resurrección. Ellos fueron llevados por el arca a una esfera de resurrección, y ellos mismos eran personas del 8º día. Personas del 8º día. Aquellos que estaban en resurrección. 2. Todos aquellos que creen en Cristo, quienes componen la iglesia, son un grupo de personas resucitadas debido a que todas ellas estaban incluidas en la resurrección de Cristo. Efesios 2:6 declara que fuimos resucitados juntamente con Él, y Primera de Pedro 1:3 testifica que fuimos regenerados en la o mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Este es un principio rector en la iglesia. Y si usted es una persona de 20 y pico de años y que está en el entrenamiento, lo más probable es que esto no es el punto donde usted está en cuanto al crecimiento en vida. Las hermanas del segundo año muchas veces tienen preocupaciones acerca de lo natural que ustedes son, y tal vez me burlo de forma gentil acerca de cuán naturales ellas son acerca de ser personas naturales. Bueno, sí, ustedes son naturales, no nos damos por vencidos de ustedes, no estamos sorprendidos cuánta resurrección o qué tan resucitada puede ser una persona de 20 y pico de años. Conforme a 1 de Corintios 15 dice, primero lo natural, después lo espiritual, en resurrección. Pero usted debe ver hacia dónde nos dirigimos. Este tren está destinado, va dirigido a la ciudad de la resurrección. Es un expreso, no hay paradas, uno puede salirse de ahí, le guste o no. Vamos pasando por toda clase de túneles, toda clase de valles, por toda clase de entornos, y no nos detendremos hasta que lleguemos a la ciudad de la resurrección, la Nueva Jerusalén. Ahora en el B vemos, en cuanto al tipo, lo que se lleva a cabo en la vida de iglesia en resurrección, y contrario a las opiniones de algunos, lo primero no es la obra. Ocupémonos, hagamos algo. Tenemos que hacer eso, tenemos que hacer aquello. Eso es natural. Lo primero es poner un altar. Eso fue lo primero que hizo Noé. Salió del arca y puso un altar allí, y que algunos de esos animales que podían ser holocaustos, y ofreció los sacrificios, y el aroma ascendió a Dios. Fue un olor grato y Dios estaba satisfecho. Así que el altar tipifica la cruz de Cristo, y las ofrendas representan los distintos aspectos de Cristo. 1. El altar que fue edificado y los holocaustos que fueron ofrecidos sobre él nos hablan del Cristo que se ofreció a Dios mediante la cruz. En especial en la mesa del Señor. Si aplicamos este principio a la reunión de la mesa del Señor en particular, verán que no debemos desanimarnos, tenemos el camino a seguir, tenemos un camino a seguir. ¿Cuánto de Cristo ha sido ofrecido, especialmente con respecto a la adoración al Padre? Hemos
he recibido maravilloso ministerio por más de 40 años, por décadas ya. Conforme a Juan 4, el Padre busca adoradores. No adoración en sí, sino más bien adoradores, personas que estén en el Espíritu, en quien esté Cristo como realidad, que hace que estas personas sean veraces y quienes ofrecen Cristo a Dios. Así que esta es la vida de iglesia. 2. En la vida de iglesia, primero debemos ser aniquilados por la cruz. Esto no es un concepto natural. Si yo le preguntara a usted, antes de escuchar esto, ¿qué es lo primero que debemos hacer en la vida de iglesia? Tal vez usted dirá algo más elevado acerca de disfrutar al Señor. Y claro, no encontramos falla con eso. Pero con respecto al tipo, lo primero es ser aniquilados por la cruz. Muchos podemos testificar acerca de esto. Una vez vimos el terreno de la iglesia e hicimos la decisión de estar en la vida de iglesia, lo próximo era este altar. Allí estaba, el altar, para aniquilarnos. Hemos visto muchas personas que entran a la vida de iglesia de una forma externa, pero nunca fueron aniquilados. Y las personas que es más difíciles que sean aniquiladas son las personas dotados, hermanos con ministerio, hermanos elocuentes que pueden hablar, hermanos que son evangelistas, fuertes, vibrantes personalidades, dinámicas. Me acuerdo en la década de los 70 en un auditorio, un hermano muy querido y una persona muy grande, quien tenía la carga por el Evangelio. Y creemos que esa carga vino del Señor, y él estaba ahí en la plataforma, dijo: yo quiero predicar el Evangelio en el cuerpo. Yo no sé si él ahora está predicando el Evangelio, pero no está predicando el Evangelio en el cuerpo. Hemos visto personas que vienen a la vida de iglesia, que aparentemente están en la vida de iglesia, y en especial personas muy capaces, pero nunca entran en el fluir. Ellos nunca... ellos llevan un curso paralelo por un periodo de tiempo y hacen una obra dentro de la obra. Tienen algo para sí mismos. Pero quiero tomar el modelo del hermano Lee. Cuando él fue invitado por el hermano Ni, los colaboradores, a mudarse él y su familia a Shanghai para hacer para unirse a la obra, él oró. Y a medida que él oró, el Señor le mostró en el libro de Hechos el único fluir. Estamos hablando acerca de una persona súper capaz que ya tenía una obra, quien renunció a todo y unió su ser por más de 60 años al único fluir en el cuerpo, en el ministerio y en la obra. Esta es una persona que había puesto un altar. No tenemos la policía del altar, no estamos aquí con una lista, pero los santos que disciernen dentro de su espíritu, ellos saben. Si usted ha experimentado lo primero en la vida de iglesia es ser aniquilados por la cruz. Y usted entenderá, comprenderá cuando esto ocurra, y parte de esta comprensión es, y esto más ocurrirá si usted es joven, de que usted acaba de perder su futuro. Lo que usted creía que iba a ser el resto de su vida, ya no es.
El futuro de usted es Cristo. El futuro suyo es la resurrección. Oh, que el Señor en toda la tierra trajera a las iglesias un grupo de hermanos y hermanas, quien en lo primero que hagan en la vida de iglesias poner un altar y sean aniquilados. Y que muchos de ellos digan, no hay requisitos sobre mí, no, bautícenme. Bautícenme. Yo quiero dar testimonio a todos los ángeles malignos. Quiero dar testimonio al mundo, al Dios triuno, a toda la vieja creación. Bautícenme. Oh, iglesia de Dios, quiero reafirmar de que yo soy una persona aniquilada, soy una persona bautizada. Me recuerdo en 1967, cuando estaba siendo bautizado en una piscina de unos apartamentos en Los Ángeles, y estaba allí en el agua, solo la cabeza estaba por encima, y un hermano, era un poco gracioso, chistoso, pero esto fue apropiado, estaba ahí en el agua y él grita, oh, feliz día, feliz día. Cuando el viejo Ron Kangas fue puesto a un lado, aniquilado, yo digo, día feliz, ese viejo hombre Ron, bautizado, aniquilado, puesto a un lado, bautizado. Ahora hay un altar en donde somos aniquilados. Y conforme al Salmo quizás 43, es el altar de Dios. Para Dios nuestro gozo, nuestro sumo gozo, y aquí encontramos al Cristo maravilloso y le experimentamos a Cristo y le ofrecemos a Dios para su satisfacción al Cristo que hayamos experimentado. C. En la vida de iglesia somos conducidos ¿a qué? Somos conducidos nuevamente al propósito original de Dios para que así Él sea expresado y representado. Tal vez tiene algunas preguntas básicas que quisiera respuestas. ¿Cuál es el propósito del universo? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Por qué fuimos creados? Tal vez parte de su vida protesta contra el mito religioso de que estamos aquí por ninguna razón específica, que somos salvos para ir al cielo. No, el ser de usted anhela que haya algo más sustancial que eso. Yo creo que incluso en el sur de California, en la tierra de la superficialidad, hay personas que anhelan por algo más sustancioso, más real que eso. Así que diremos, muy bien, usted viene a la vida de iglesia, usted pone ahí un altar, y en la vida de iglesia nosotros le conduciremos nuevamente al propósito original de Dios. Regresaremos a los orígenes, a Génesis 1:26, y usted sabrá por qué usted existe como ser humano. Usted fue creado para ser parte de la imagen corporativa de Dios, para resplandecer lleno de Dios, y usted fue creado para representar a Dios con la autoridad de Dios, para rescatar la tierra de Satanás y hacer la tierra el reino de Dios. Aleluya, somos las personas que han regresado a los orígenes. Somos bautizados, somos aniquilados, somos resucitados y somos traídos de regreso. Si usted ha sido traído de regreso, diga amén, aleluya. Ahora, en esta vida de iglesia que ha sido traída de regreso al propósito original de Dios, está en resurrección, ahí hay un arco iris. Puedo ver el arco iris que resplandece. Ahora lo veo allí, el arco iris en la nube. El testimonio de la fidelidad de Dios. No voy a cantarles esa canción del arco iris. Algo adicional o tal vez más tarde, pero hay un arco iris. Aquí al ver esto veo un arco iris que testifica que Dios es el Dios fiel. Fiel a su palabra, fiel a su pacto. Él nunca se negará a sí mismo, y de una forma muy real nosotros somos la iglesia del pacto.
pacto. Escuche el D. Nuestra vida cristiana y nuestra vida de iglesia son regidas por un pacto. Debido a que la vida de iglesia está regida por el pacto de Dios, bien nos podrían llamar, entre comillas, la iglesia del pacto. El Señor, en la noche en la cual fue traicionado, Él promulgó el nuevo pacto en su sangre y Él murió para decretarlo oficialmente, y después Él resucitó para ser el mediador, el ejecutor de ese nuevo pacto, el cual ha llegado a ser el Nuevo Testamento, y ese pacto, ese testamento está lleno de legados escritos por Dios, y Dios está limitado por su pacto, por su testamento. Él está obligado a llevar a cabo todos los legados que están allí en el testamento. Como en Corintios, ninguna tentación os ha sobrellevado, sino aquella que es común a todos los seres humanos, y Dios es fiel. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, sino que dará también juntamente la tentación la salida para que podáis soportar. De hecho, necesitamos una línea en los miércoles de la noche solo hablar acerca del ministerio. Ahorita solo lo mencionamos. En algunas iglesias, algunos santos tienen claridad que ellos son las personas del arco iris. Ellos ven el arco iris. La iglesia nunca será destruida, nunca seremos derrotados. Nosotros, los vencedores, no podemos ser vencidos, no podemos ser conquistados. Nosotros trascendemos todas las cosas negativas porque nosotros estamos en el Cristo resucitado. Dios está obligado, forzado por su pacto a santificarlo a usted, a renovarlo a usted, a transformarlo a usted, a llevarlo a usted a la madurez, a glorificarlo a usted. Usted no tiene que rogar por nada. Debemos de juntarnos para leer el testamento. Y simplemente leemos un aspecto sobre otro. La renovación de la mente, este es un legado. La transformación, este es un legado. La santificación, este es un legado. La salvación en vida, este es un legado también. Reinar en vida, este también es un legado. El arrebatamiento, este es un legado también. ¡Aleluya! Oh, ¿ha visto usted el arco iris? Y cuando nuestro Señor regrese para poseer la tierra, Él pondrá un pie en el mar y otro pie en la tierra, y Él tendrá un arco iris sobre su cabeza, porque en toda fidelidad Él viene a poseer la tierra. Quiero hacer una pausa aquí, respirar. Así que este es el cuadro. Creo que hemos tocado aún más que el tipo, más que el cuadro, retrato solamente, pero ahora tal parece que tenemos mucho tiempo, amplio tiempo para tocar el punto número 3 y desarrollar ciertos temas, y mucho tiempo para que ustedes surjan en resurrección y hablen algo para el Señor. Muy bien. Punto 3. Dado que hemos sido bautizados en Cristo, los creyentes debemos andar en novedad de vida a fin de llevar la vida de iglesia en la vida de resurrección de Cristo, con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. Romanos 6, versículos del 3 al 5. ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido pues sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en novedad de vida. Andemos en novedad de vida. Este es un legado. Así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, es decir, vivamos, tengamos nuestra vida diaria en novedad de vida. Novedad de vida se refiere a vivir en resurrección. Una vez en un casamiento, una boda, siguiendo mi práctica de nunca dar el mismo mensaje dos veces en una reunión, en una boda, yo estaba allí con Robert y Keenan en Long Beach. Di un mensaje acerca de las 3 etapas de la vida matrimonial de Juan capítulo 2, de hecho que consideraremos este capítulo pronto. Y la primera etapa es la etapa del vino ordinario, el disfrute de la vida humana, el vino de la vida humana natural. No sea cínico, no lo menosprecie. Esto es muy dulce y es dulce, pero la segunda etapa es cuando el hermano se da cuenta, tal vez 5 años después de que ya la hermana se ha dado cuenta, que ya no hay vino. El vino se acabó. Lo menciono, bueno, no le digo la razón, es un hecho. Esta es la segunda etapa. Allí están las aguas de la muerte, ya no hay vino. Oh, pero hay una tercera etapa. Y este tren está destinado, tiene como destino la tercera etapa. Y esto es cuando el Señor Jesús, quien es la resurrección, viene a su trabajo suyo, a su familia, a su matrimonio, al corazón suyo, a su mente, a su vida cristiana, a su vida de iglesia, y Él cambia la muerte en vida. Y Él cambia el agua en vino. Y recuérdense que lo que dijo el líder de la fiesta, él estaba encargado de probar todo, y él dijo, ¿qué es esto? Todos sirven el buen vino bueno primero, y después cuando ya no pueden discernir, ya no pueden reconocer, entonces ahí dan el vino malo, el vino pobre. Pero usted ha salvado, ha dado el mejor vino y lo ha dado ahora. Esta es la tercera etapa. Así que con respecto a nuestra vida de iglesia, con respecto al recobro, con respecto a nuestra vida matrimonial, en la vida de iglesia, en el recobro del Señor, queremos testificar en nombre de nuestro maravilloso Señor, quien es la resurrección. Él ha reservado el buen vino hasta ahora. El mejor vino no era allí en Eldon Hall. El mejor vino es ahora, pero alabado al Señor por lo que viene, por el futuro. Yo creo que en el futuro, en la eternidad, estamos estado ahí por billones y trillones de años, disfrutando la resurrección, y le diremos, Señor, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este es la clase de Dios que Él es. Y usted lo prueba. Y no importa qué clase de su manera, cuál es la manera de ser de usted no tiene sino, usted está gozoso, disfruta al Señor y empieza a andar en novedad de vida. No en la vejez de la edad mediana, o esa etapa donde acaba la edad mediana. Por favor, no me digan cuándo acaba. Pero tal vez llegue el tiempo cuando descubra que estoy
que ya envejecer ya no es una amenaza a la vida de resurrección. Yo no les envidio a ustedes su juventud ni su vida natural. Yo no quisiera ya ser de 20 y pico de años y natural. Mejor estar de 60 y pico de años y resucitado. Estamos comenzando todos nosotros por el exceso de gris que va de cerebro al cabello. Tal vez tendremos cabellos grises, tal vez tenemos menos energía, tal vez ya no tenemos la memoria aguda, pero ustedes no se igualan a nosotros en la vida de resurrección. Ustedes no pueden mantenerse a la par con nosotros ni siquiera por una hora. Este tren está destinado y va en dirección, acabará en la ciudad de resurrección. Entonces ahí vivimos la vida de iglesia en la vida de resurrección de Cristo. Pero a medida que llevamos allí, vivimos la vida de iglesia, es tan placentero estar en la resurrección, ahí nos damos cuenta. Incluso la vida de iglesia en una localidad, esa no es la meta. Todas las iglesias locales tienen una meta más elevada que la iglesia local misma, y esto es la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el A dice, en el Evangelio de Juan encontramos un cuadro de la vida de iglesia en resurrección. Y los dos pasajes que tenemos aquí son de Juan capítulo 2 y Juan capítulo 12. Y aquí está la carga. Ya estuvimos aquí antes de llegar aquí. ¿Qué tenemos en el capítulo 2? Ya nos referimos a ello. El Señor vino a Caná, a la ciudad de las cañas. Ahí, tal vez de los tiempos, la ocasión más feliz, en una boda. Su madre estaba allí y vino a él con un mensaje. No tienen vinos, el vino se acabó, estaba en pánico. Y le dijo, en forma afectuosa, le dijo, ¿qué tengo que ver esto con esto que te afecta a ti, mujer? Sí, soy tu hijo, tú eres mi madre, pero yo soy la resurrección, así que no procures que yo responda al estímulo natural. Así que ella fue subyugada y le dijo a los que servían, haced todo lo que se os diga. Así que ahí estaban las tinajas de piedra, llenas de agua de muerte. Ahí avanzan las bodas, ya no hay vino. Había vino al principio, pero tal parece que las aguas de la muerte han conquistado. Tal parece de que el agua de la muerte conquista a todo. Así parece que el agua de la muerte conquista y vence todo. Pero aquel que es la resurrección entró en esa situación y no sabemos cómo lo hizo. Y no sabemos lo que hizo. Él simplemente dijo, llenad esas tinajas de agua y sacad ahora, llevadlo al maestresala. Se lo llevaron y ya no era agua, sino que era vino. Esto es, conforme al 1, Cristo, quien es la resurrección y la vida, cambia la muerte en vida para que la casa de Dios sea edificada. En esta noche, nosotros, el cuerpo de Cristo, queremos dar testimonio de que nuestro Señor, quien es la resurrección, Él todavía viene a nosotros en el tercer día en resurrección y cambia la muerte en vida. Hay una pequeña canción que trataremos de cantar de aquí a unos minutos. Esta es la pista para que regresen allí al piano, al órgano. No podemos negar
que sí, hay muerte. No importa cuánto usted quiera hablar acerca de las posibilidades o una mentalidad de pensamientos positivos o confesiones positivas. Bueno, usted al final tiene que confesar de que toda la tinaja estaba llena de agua de muerte. Eso es lo que hay. Y el Señor esperó hasta que estuviera llena. Usted, que estuviera llena hasta el borde. ¿Usted quiere intervención? Él aparentemente no le importa. A él importa mucho más de lo que usted se puede imaginar, pero llega hasta el borde, llega a la plenitud, y entonces Él hace algo. Él se aplica a sí mismo como la resurrección a la muerte suya. Usted es una tinaja, un vaso creado en el sexto día, una de las 6 tinajas de agua, y está lleno de muerte. Y están todos los síntomas de muerte, están allí, llenando la psicología suya. Pero algo ocurre y entra la resurrección y le toca a usted y cambia la muerte en vida. Cambia el agua en vino. Así que quisiera que canten conmigo una pequeña canción con la tonada tararata, ta, 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 ta. Así que me voy a sacrificar aquí un poco y a ver si la puedo cantar. Qué cambio maravilloso en mi vida ha ocurrido desde que Jesús cambió el agua en vino. Hay deleite en mi alma que yo tanto anhelaba desde que Jesús cambió el agua en vino. No, desde que el agua fue cambiado, desde que Jesús cambió el agua en vino, desde que Jesús cambió el agua en vino. Ahora Jesús fluye y revive cada parte, desde que Jesús cambió el agua en vino. Disfrutémoslo. Que la muerte en algunos de ustedes cambie esa muerte en vida. Que cambio desde que Jesús vino a mí. Ese himno es el 152, la tonada del 152. Desde que Jesús cambió el agua en vino, la vida ahora fluye en mi corazón y reaviva cada parte. Desde que Jesús cambió el agua en vino. Qué admirable el cambio forjado en mi ser desde que Jesús cambió el agua en vino. Hay deleite en mi alma que por siempre anhelé desde que Jesús cambió el agua en vino. Desde que Jesús cambió el agua en vino. Desde que Jesús cambió el agua en vino. La vida fluye en mi corazón y revive cada parte. Desde que Jesús cambió el agua en vino. Los entrenantes de edad mediana del entrenamiento de tiempo completo, canten. Qué admirable es el cambio forjado en mi ser desde que Jesús cambió el agua en vino. Hay deleite en mi alma que por siempre anhelé desde que Jesús cambió el agua en vino. Desde que Jesús cambió el agua en vino. Desde que Jesús cambió el agua en vino. Fluye la vida en mi corazón y reaviva cada parte. Desde que Jesús cambió el agua en vino. Muy bien.
pero no es igual que cuando nosotros los que somos de más edad, que cantemos. Qué admirable es el cambio forjado en mi ser desde que Jesús cambió el agua en vino. Hay deleite en mi alma que por siempre anhelé desde que Jesús cambió el agua en vino. Desde que Jesús cambió el agua en vino. Desde que Jesús cambió el agua en vino. Fluye la vida en mi corazón y reaviva cada parte. Desde que Jesús cambió el agua en vino. Amén. ¿Sabes? Si estuviéramos en una reunión de distrito, algo más íntimo como unas 50 personas, sería muy bueno si el Espíritu nos guiara por pareja tras pareja, que se pusieran de pie como pareja y dijeran: Jesús cambió el agua en vino, ahora la vida fluye en mi corazón y reaviva cada parte. Porque Jesús cambió las aguas de mi muerte a el vino de la resurrección. Esta es la vida de iglesia. Mire el resto de los puntos. Él cambia la muerte en vida para que la casa de Dios sea edificada. Esto está en el resto del capítulo 2. Esto está en los estudios vida. Esto está también en los mensajes, pero es algo nuevo para mí en esta noche. El Señor cambia la muerte suya en vida, cambia el agua en vino para agrandar la iglesia, para levantar la iglesia en resurrección como el cuerpo místico de Cristo. Así que Él dijo: destruid este templo, destruid mi cuerpo físico y en 3 días lo levantaré. Y se recuerdan cuando Él estaba en la cruz, esas 3 primeras horas ellos se burlaron de Él con esa misma palabra: oh, tú que dijiste que levantarías el templo en 3 días, hazlo. Pero Él estaba allí, Él era la resurrección allí. Y motivado por el poder de la vida de resurrección, dijo: no, este no es el tercer día todavía. Este es el día para que ustedes destruyan este templo. Yo no haré nada para evitar la cruz. Oh, pero el tercer día viene. Y en ese tercer día, Él fue levantado de entre los muertos, y millones de hijos de Dios fueron levantados juntamente con Él. Y a los ojos de Dios, ahora mismo, a los ojos de Dios, el cuerpo de Cristo universal místico existe como una realidad edificada. Solo podemos ser lo que ya somos. Satanás es un perdedor. Él destruyó el cuerpo de Jesús y Dios levantó el cuerpo de Jesús, de Cristo. Levantó el cuerpo de Cristo, y ahora por todos los siglos, y en especial con aquellos que le buscan, los santos que le buscan a Dios, este proceso se está llevando a cabo constantemente. Así que el punto A dice: a partir del día de su resurrección, el Señor Jesús ha hecho que su cuerpo sea grande en la vida de resurrección. Así que la muerte atacó al final de la década de los 80. Fue un ataque fuerte, feroz, pero qué agrandamiento ocurrió en el mundo de habla rusa. Esto ocurrirá y ocurrirá una y otra vez hasta el fin de la era. El hermano Lee estaba ministrando en este capítulo en Taipei en la década de los 50,
Y él sabía que entre la audiencia, entre los colaboradores y los que llevan de la delantera habían opositores, sabía lo que se estaba fermentando y les dijo, si este ministerio, si esta obra es de los hombres, que sea destruida. Debe ser destruida. Pero si es de Dios, ustedes nunca la destruirán. Será agrandada en resurrección. El recobro del Señor está en la vida de resurrección. Las iglesias están en la vida de resurrección. Cuando nosotros vivimos en este proceso del agrandamiento del cuerpo de Cristo en la vida de resurrección, tocamos algo que nos da tanta esperanza, tanta seguridad. Continuemos. Hoy en día, con respecto a nosotros, todavía no se han cumplido los 3 días, pues el Señor continúa laborando para edificar su cuerpo mediante el proceso de la resurrección. Y me gusta mucho este próximo punto. Esto es del libro El cumplimiento del tabernáculo en las ofrendas, en los escritos de Juan. Dice, la vida que llevamos como cristianos consiste en cambiar la muerte en vida, con miras a la edificación del cuerpo místico de Cristo. No sé por qué. En el último año, nuestra iglesia hermana en San Francisco ha sufrido tanto. No sé por qué. ¿Por qué tanta muerte? Pero aunque no estoy en San Francisco en esta noche, estoy aquí en Anaheim, estamos en un solo cuerpo. Y quisiera profetizar a San Francisco y concerniente a San Francisco. Ya viene el tercer día. Ya viene el tercer día, San Francisco. Simplemente creemos esto y hay un arcoíris que testifica que Dios está obligado a ser el Dios del tercer día a cada santo que sufre, a cada familia de luto y a cada iglesia que sufre, que está sufriendo el ataque del enemigo. Nuestro Cristo es el Cristo de la resurrección. Él cambia la muerte en vida y Él lo hace para la edificación del cuerpo de Cristo. Y este es nuestro vivir. De hecho, este es el ministerio del nuevo pacto. Consiste en cambiar la muerte en vida. Usted tiene contacto con ciertas personas y es con ciertos santos y esto es lo que le ocurre a usted. Ellos no saben qué decirle, ellos no tienen respuestas, pero usted toca la vida de resurrección en ellos, en un vaso humano. Y la muerte es cambiada en vida, no solo para que usted sea feliz y esté contento, esté en su alma y que sea reavivado en cada parte. Este es un proceso para introducirle a usted en el cuerpo, que es la beta. Cuando el Señor tenga esto significa que la novia está preparada, ya se acabó la era, y el arca entra a la era del reino. 2. En Juan 12, del 1 al 11, se nos muestra en pequeña escala la vida de iglesia en la resurrección de Cristo. El Señor subyugó todas las opiniones en el capítulo 11 y esas opiniones persistieron hasta que Él estaba a punto de resucitar a Lázaro. Él dijo, quitad la piedra, y Marta dijo, Él ya huele mal. Él está a punto de resucitar a Lázaro. Así que finalmente recibe alguna cooperación, quitaron la piedra y le dice a Lázaro, le dijo, Lázaro, ven fuera, yo soy la resurrección. Lázaro, ven fuera. Y él que salió, Lázaro, estaban atadas las manos y los pies con vendas.
el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo, desatadle y dejadle. Y en el capítulo 12 vemos entonces allí una maravillosa vida de iglesia, allí algo tan dulce, en el que estaba, de aquel que estaba muerto. Ahí está el testimonio de la resurrección, Lázaro. Marta ya no es natural, es mucho más capaz ahora en la resurrección. Ella está sirviendo y no se está quejando de María, quien, si usted lo adivinó, todavía está allí, no está haciendo nada externamente, está sentada a los pies del Señor, ungiendo los pies del Señor con allí el ungüento, llenos del olor del ungüento. Y allí está llena del aroma, el olor grato. Esa es la vida de iglesia, festejando en un banquete, disfrutando al Señor con las distintas funciones. No seremos lo mismo ni siquiera en resurrección. La Marta natural, no nos daremos por vencido con respecto a ti. Tú estás destinada a la resurrección. María, Lázaro, todos tenemos el mismo destino. Y cuando las personas tocan la atmósfera de esta vida de iglesia, ¿sabe la reacción que habrá allí? Se sorprenderá. Es lo que Pablo dijo en 2 de Corintios 2. Para unos es vida a vida, para otros muerte para muerte. Algunos disfrutan, son derretidos, son conmovidos, otros calculan allí. Bueno, ¿cuál es el precio? ¿Cuánto vale ese ungüento? ¿Cuál es el precio del mercado ahora para ese ungüento? Él hace una calculación ahí en su cerebro, una calculación. Esto pudiera haber sido vendido y hubiera sido vendido a los pobres, no que le importaban a los pobres, sino que él se hubiera metido ese dinero en el bolsillo. Y estaban ahí los religiosos, ellos no están contentos. Ellos primero querían matar al Señor, ahora querían también matar a Lázaro. Bueno, no les estamos retando a ustedes, pero tampoco les tememos a ustedes. Si usted me toca a mí, usted nos toca a nosotros, usted libera la vida de resurrección. Lo único que pudo hacer el enemigo fue solo liberar el fluir. Y la vida de resurrección sigue fluyendo. Ahora leeré el resto del bosquejo y tendremos después un poco de oración y tendremos más de 20 minutos para que ustedes respondan. Así que en Juan 12, del 1 al 11, se nos muestra en pequeña escala la vida de iglesia en la resurrección de Cristo. Una vida corporativa producida por la vida de resurrección. Una vida en la que disfrutamos de la presencia del Señor como nuestro banquete, y una vida en la que se manifiestan las funciones de servir, testificar y amar. B. En Hechos vemos la propagación de la vida de iglesia en resurrección. No puede permanecer como Betania, sino que debe llegar a ser la nueva Jerusalén. 1. Los apóstoles fueron testigos del Cristo resucitado, no solo en palabras, sino también en sus vidas y hechos, los cuales especialmente daban testimonio de su resurrección. Les recomiendo que disfruten todos estos versículos. 2. Dar testimonio de la resurrección de Cristo es lo más crucial, lo principal, al llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios. En esta noche estuvimos en este enfoque central, en lo más crucial, dando testimonio de la resurrección de Cristo. En Romanos, Pablo dice que andar en novedad de vida tiene como finalidad que el cuerpo de Cristo sea expresado mediante las iglesias locales. Andar en novedad de vida es andar en el espíritu del Cristo resucitado. Es un andar que vive a Cristo en resurrección por medio de el poder de la resurrección, el poder del Espíritu. 1. El bautismo representa nuestra identificación con Cristo. Por el bautismo somos sumergidos en Cristo y llegamos a ser una nueva persona, alguien que toma a Cristo como su esfera, a fin de unirse a Él en su muerte y resurrección. 2. Andar en novedad de vida significa vivir en la esfera de la resurrección y reinar en vida. 3. Manifestar la semejanza de la resurrección de Cristo
equivale a andar en novedad de vida. Tal andar tiene como finalidad edificar el cuerpo, el cual se halla absolutamente en la vida de resurrección de Cristo. Esta es la vida de iglesia en resurrección. Los Noé de hoy viven tal vida de iglesia. Oremos por un minuto o dos y después todos sigamos al Espíritu para un profetizar sólido de 30 segundos cada uno. Pero primero